te quiero llevar a ese marzo de 1997, donde viviste los tiempos de Fidel Castro, tiempos donde ustedes en las coberturas eran perseguidos, había una rutina que era controlada por el régimen. ¿Cuál es la diferencia para ti entre aquella época y la de hoy, 29 años después? Bueno, nunca pensé que iba a haber una Cuba como estoy viendo en este momento. Me siento horriblemente mal viendo lo que está pasando, pero es que ya estamos en una situación que algo ya tiene que suceder. Eh, Cuando nosotros nos mudamos para allá, eso fue un evento, quiero decir evento, porque era un evento, hacía 40 años que no había ninguna prensa extranjera en el país y nosotros fuimos los pioneros, nosotros fuimos los primeros que dimos paso. Y lo que quiero contar es que mucha gente piensa que ese buró se abrió porque Fidel y Ted Turner tenían una amistad. Eso no es verdad. Ellos sí se conocían, pero no era una amistad que hablaban siempre, ni se veían, ni nada de eso. Al contrario, eso fue un vicepresidente que se llamaba Larry Register, que estaba viajando a Cuba hacía 7 años para abrir ese buró, porque CNE quería ser el primer buró internacional y americano que abría en la isla. Entonces, cuando sucedió el 94, el evento de los balseros, es cuando yo ya llevaba un año trabajando como periodista en CNN aquí en Miami. Se me presentó la oportunidad para ir y cubrir esa historia. Y en ese tiempo las personas se tienen que recordar, en los 97, los latinos no éramos mucho en los medios como somos ahora. Y en esa época, de los 10,000 empleados que tenía CNN, solamente 2% éramos hispanos. Y yo era una de ellos. Entonces fui, hice la cobertura de los barceros, me fue muy, muy bien. Estuve 3 semanas y cuando regreso, el vicepresidente Larry me dice, mira, quiero que empieces a viajar conmigo porque tú eres cubana-americana, tú hablas el idioma de ellos, tú conoces las idiosincrasias de ellos. Y así como pensó mi labor y mi pasión por la isla de Cuba, porque como muchos de nosotros, mi papá se fue con 17 años y mi mamá con 13. Mi mamá cuando se fue con 13 nunca vio a su papá otra vez. Mi papá se montó en un avión llorando porque no se quería ir de su bella isla. Y yo tenía eso siempre por dentro, que quería conocer a esa isla, conocer a mi familia y saber por qué sucedió lo que sucede en la Ahora, historia de Cuba. fíjate, interesante porque conociste a la Cuba en pleno periodo especial. Muchos dicen, y o estamos viendo, que actualmente es mucho, mucho peor que en aquella época. De esas coberturas, esa carencia de comida, a pesar de que había una venta, de que había educación gratuita, etcétera, etcétera, toda esa narrativa, ¿cómo me la describes y cómo me la puedes comparar? Que es lo que me interesa el día de hoy. Ese 97, en pleno saliendo del periodo especial, que no se terminaba, y no ha terminado nunca, por cierto, a la actualidad, Patricia. Mira, es que mira, yo he estado en Haití 3 veces por trabajo, pues con CNN, y yo lo veo así como una isla que está como Haití, que está mal, mal, porque por lo menos en el 97 y vía el periodo especial, pero vía gasolina, si tenía los dólares te podía mover, las familias estaban mandando el dinero, vía teatro, los niños iban al colegio, todo estaba fluyendo como un país semi normal, entre comillas, no como las cosas se ven en este momento. Esa, semi, Entonces, ajá, sí. esa seminormalidad, llegaste a tragártela como esto está bien, no importa lo que el mundo entero vea o lo que quieran ver de la isla. No, eso a mí me molestaba muchísimo y te voy a explicar por qué. Porque obviamente no hay libertad, no te puedes expresar, las personas pasaban dificultades, tenías el Neighborhood Watchdog, el comité de barrio que estaba vigilando lo que tú hacías y mira las fachas que yo tengo. Yo parezco que yo soy nacida ahí y yo tengo una amiga mía que es rubia con los ojos claros y yo con mi pelo castaño, mis ojos carmelitosos, y nosotros salíamos y ellos me decían que yo era cubana de allá. Y especialmente ellos pensaban que yo era de Oriente. Cuando hablaba español,
decían, ¿tú eres de Oriente? Le dije, no, yo soy nacida en Miami, de padres cubanos y vivo aquí. Y ella es la que lucía que era extranjera. Entonces, varias veces a mí me paraban para pedirme mi carnet de identidad. Cuando entraba a los hoteles, tenía esa situación también pendiente. Me recuerdo muy bien un día que yo estaba en una línea para comprar medicamentos porque no me sentía bien y el guardia vino y me dijo, no puedes estar parada en esta fila. Y lo miré y le dije, ¿por qué? Y dice, no, porque esto es solamente para los extranjeros. Y obviamente rápidamente cambio para el inglés y él se dio de cuenta que, oh, espérate, ¿con quién hablé? ¿Con quién estoy hablando? Entonces, obviamente viví ahí casi 4 años y eso a vez en cuando pasaba y me hacía sentirme mal. ¿Por qué yo me puedo mover y los cubanos de a pie no pueden? Claro, y la falta de libertad, tú lo has nombrado. ¿Por qué desde aquella época, Patricia, se romantizó tanto el castrismo? ¿Por qué la gente lo veía? Incluso a ti te debe haber costado decirles la verdad que pateaste en las calles de la Cuba de tus padres natal y que la gente no quería entender o no la entendían. Mira, eso todo el mundo lo sabe y yo me imagino que mucha gente lo sabe. Yo cubrí Fidel, estuve con él en varios lugares donde él estuvo públicamente. La primer encuentro que yo tengo con él es cuando me pasé 2 semanas en febrero del 96, que fui con Hank Aaron, el pelotero, porque hicimos un documental que se llamaba Cuba's Boys of Summer y entrevistamos a todos los peloteros estrellas de Cuba, viajamos por toda la isla y estando en la presencia de él, él tiene un carisma, es muy inteligente, él de verdad que sabía todo lo que estaba pasando en el mundo, se sabía de los vinos rojos, los vinos blancos, las comidas, la política, la historia. A nadie le puede quitar que Fidel Castro era un hombre inteligente. Pero lo que yo siempre pienso y lo que siempre hablo con mi familia es, y ojo, ¿por qué él no usó esa inteligencia para mejorar a Cuba y poner a Cuba en primer mundo? Es lo que yo siempre pienso. Es una lástima que él destruyó a un país que era el primer país que tuvo televisión en color antes que los Estados Unidos, que las compañías de Ford y distintas compañías iban y probaban en Cuba sus productos primero antes que los Estados Unidos. Entonces, como que miro a esa isla ahora y como dije cuando empezamos el programa, me da tremenda tristeza porque honestamente no sé cómo, esto no va a terminar bien. Te lo digo honestamente, esto yo no creo que va a terminar bien. Bueno, ya hablaremos de eso en unos minutos. Déjame seguir un poco en el pasado. Ese mismo carisma que se le reconoce, utilizado para el mal de Fidel Castro, es lo que ha producido como consecuencia una isla quebrada, este exilio tan grande, la miseria. Pero muchos gobernantes, tú lo conociste de cerca, Fidel, pero muchos gobernantes también cayeron bajo la seducción del líder, el dictador, hoy fallecido afortunadamente. Pero muchos también apuntaban a que las sanciones de Estados Unidos, ¿crees que el mundo fue complaciente y responsable de lo que está viviendo la tragedia del pueblo cubano actualmente? Mira, yo creo que es un poco de todo. Y yo sé que las sanciones eran difíciles, pero te voy a dar el ejemplo perfecto. Cuando yo me mudo para Cuba, la CNN paga para que yo tuviera mis muebles y mis cosas allá, obviamente. Ellos llegaron a mi casa, recogieron todas mis muebles, las cajas que yo empaqué, todas mis cosas personales en mi casa, las mandaron para Cuba. ¿Y cómo fue ese contenedor? Fue de Miami a Santo Domingo y de Santo Domingo a Cuba. Así que cosas siempre entraban y salían de la isla y todo el mundo sabe que los cubanos son muy inteligentes para lograr y conseguir cosas que necesitan. Así que, y obviamente cuando yo viví en esa época, había mucha gente de negocio del Canadá que estaban ahí en construcción y en otras industrias. Así que en ese tiempo sí había negocio, yo lo conocía porque yo andaba con mucha gente, andaba con el cubano de a pie, andaba con la gente de las embajadas, las distintas embajadas, andaba con la gente de negocio. Entonces pude capturar y aprender y hacer muchas relaciones por la posición que yo tenía con la CNN.